Gracias amigos y amigas por continuar a partir de ahora. Nos acompañan en este miércoles los jóvenes Jonathan Liriano, que es un miembro del movimiento Camina RD. Bartolomé Pujals, un joven abogado que es vocero de la organización ciudadana Poder Ciudadano. Y Pedro Hernández, que es miembro de la Juventud de Alianza País. Con ellos vamos a conversar sobre los movimientos y políticos alternativos y sobre todo el papel de las jóvenes y los jóvenes en estos movimientos políticos. Muy buenos días. Buen día, Buenos días. Buen día, chicos. Bueno, uno ve muchos jóvenes involucrados en movimientos políticos, diciendo presente en las manifestaciones de reclamo cívico. Se han abierto ya los partidos a la juventud, ya no existe esa exclusión del pasado. Todavía hay cierta resistencia, pero nosotros somos parte de una generación que, a falta de estructuras sólidas del sector progresista y que realmente sean coherentes en su práctica con su decir, hemos comenzado a militar en las calles, en el movimiento social, y de ahí, sabiendo que esto no es suficiente para cambiar la República Dominicana y toda la estructura mafiosa que ha instalado en el Estado y en la sociedad, el PLD, el PRD y otros partidos tradicionales, hemos dado el paso también a la práctica política. Entonces, en esta práctica política, o hemos construido algunas nuevas estructuras, nuevos espacios que sean coherentes con lo que pensamos, o estamos militando en espacios de política progresistas que están abiertos a nuestras propuestas y a nuestro tipo de práctica que es democrática. Sí, yo creo que aquí, como dice Jonathan, hay una cuestión clara, es una crisis evidente del sistema de partidos. Aunque el sistema de partidos tradicional se mantenga y tenga vigencia electoral, lo cierto es que en lo que dice y hace hay evidentemente una crisis de legitimidad. Y yo creo que hay una juventud, que somos parte de esa generación, que se ha construido al margen de esa militancia partidaria, sino que se ha construido, como dicen, en el movimiento social, en un incipiente movimiento social que propugna por una democracia representativa, más allá de una democracia representativa, una democracia participativa. Yo creo que sigue habiendo exclusión en los partidos tradicionales, porque incluso muchos jóvenes que están en los partidos tradicionales, las mismas estructuras partidarias los obligan a hacer política de la vieja, la política que hay que superar, la misma política que usted ve caras nuevas, pero con los mismos discursos, con las mismas prácticas. Y precisamente esta generación lo que ha tratado es fundamentalmente de alejarse y diferenciarse de esa oferta y tratar de construir una opción en donde el liderazgo se construya de forma más horizontal. Pedro Hernández. Definitivamente uno de los problemas que más afecta a la juventud es la debilidad institucional. O sea, eso implica que nosotros no hayamos tenido otra opción que involucrarnos en política y en la política del lado progresista, ¿no? Porque el deterioro de los partidos tradicionales ha conllevado a que una nueva generación de jóvenes nos involucremos en la vida política, porque es la opción que tenemos para producir los cambios necesarios en nuestro país. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son los problemas fundamentales que más les preocupan y que les han llevado a que ustedes se involucren en la lucha política y en la lucha por los derechos ciudadanos? Mira, yo nací en San Isidro, en la Fuerza Aérea Dominicana, y viví ahí en esa zona del Bonito. Mi papá es camionero, mi mamá es trabajadora también de casa y hace otras cosas también. Y yo vengo de una parte de la sociedad que yo sé, y mis hermanos, parte de mi familia, forma parte de esa sociedad también, que está excluida de la dirección de este país, que está excluida de la participación, que no tiene acceso a servicios básicos, que todos los días se habla de ella, pero ella no participa. Yo vengo de una parte de la sociedad que se habla mucho en los foros políticos, pero que está en el desamparo total. Yo conozco a jóvenes que crecieron conmigo y no han tenido ningún tipo de oportunidad. Si tú no tienes un poquito de talento y te puedes destacar y puedes prestar ese talento al sistema y a la gente que dirige este país, alquilarlo, ese talento, difícilmente tú puedes avanzar, porque tú vives, los jóvenes, los adolescentes de este país, los niños, viven en un desamparo, la mayoría, no tienen educación, no tienen salud, y la gente que se prepara, incluso tú yendo a la universidad, a la UAS, donde el promedio de duración de una carrera son 7, 8 años, y tú sales con una calidad profesional, mucha gente muy baja, tú sales con el título profesional y tampoco está garantizado cuando tú vienes de abajo un acceso a un trabajo digno. Entonces yo creo que hace falta
que esa gente participe en la política y que se haga política para que esa gente pueda vivir mejor. Ahora mismo yo creo que tenemos una clase de dirigencia política que hace política para los ricos, que hace política para que crezca el PIB, el Producto Interno Bruto, todos los años, pero para el mismo grupito de siempre y para los políticos que están en su círculo, pero no para la gente que está excluida de las riquezas que se está generando, la gente que trabaja, que genera riqueza todos los días del año con su sudor, con sus neuronas, con sus esfuerzos, no está participando de esa riqueza y vive en la miseria y en el desamparo, contrario al discurso que está tirando el presidente Danilo Medina de que todo nos está yendo de maravilla. Sí, a mí, al igual que Jonathan, me toca el tema de la desigualdad. O sea, es una cuestión de que el sistema político en este país se ha construido dejando por fuera una serie de expresiones y demandas democráticas que representan a las mayorías. Yo nací y me crié en Matahambre y vivo en Matahambre. Y mi familia son servidores públicos, pensionados de puestos menores. Y la mayoría de las personas con las que yo crecí son personas, oigo, que o la han matado o no tienen oportunidades o son personas que se han quedado fuera de la discusión de lo público, fuera de la participación en las políticas públicas. Y fundamentalmente ese ha sido el motivo de que esto es un sistema que no reparte, no distribuye y por el contrario concentra en beneficio de grupos. Y sobre la base de entender y uno concebir de que uno ocupa una posición dentro de una relación de poder, entendiendo esto como la política, es que fundamentalmente uno se ha querido involucrar en la política para tratar de equilibrar esa relación de poder, en donde se pueda construir un nuevo sistema político que tome en cuenta las expresiones de las mayorías y no la expresión de una minoría que se ha comportado como tirana. Bien, yo igual coincido con Jonathan y con Bartolomé. Precisamente hoy uno de los principales titulares habla de que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea que la economía dominicana se mantiene creciendo. Sin embargo, esa distribución no llega a la gente. Igual que... La presenta, perdón, de hecho, como una de las economías de mayor crecimiento sostenido en América Latina. Eso es así. Pero como que ese crecimiento la gente no le entiende como bienestar. Sin embargo, además, a mí me preocupa de manera muy particular, y de hecho es lo que me ha hecho involucrarme en la política, es el tema de la inseguridad ciudadana. Es un tema que desde hace tiempo ya viene preocupándome. He sido víctima de atracos y es algo muy frustratorio. Cuando te pasa eso, y en el caso mío, pensé mucho en lo que me pudo haber pasado, pero pensé también en las múltiples razones en las que esa persona tuvo para hacerme ese atraco, digamos. Entonces, cuando tú empiezas a analizar esa situación, te das cuenta que esa persona es víctima precisamente de esos problemas que acabamos de definir, de la desigualdad, de la exclusión. Sí, bueno, ustedes, la mayoría son nacidos en los 90, ¿verdad? O algunos nacieron en los 80. Los 80. 85. O sea que ustedes saben que el decenio de los 80, los recuerdo muy bien porque en los 80 comencé yo mi carrera periodística y me involucré en el área de la economía y entonces se decía que el decenio de los 80 fue la década perdida en América Latina, porque hubo muchos gobiernos que incurrieron en problemas de muchísima inflación en sus economías, todo eso que ocurrió en Argentina, que ocurrió en el neoliberalismo. Sí, después vino el liberalismo, sí. Pero antes que eso, todo eso que ocurrió con estados que se endeudaron mucho aquí mismo, que hubo ese disparo de la tasa de cambio, estaba en 2.80, y con todo eso de lo que ocurrió con muchísimos inorgánicos que entonces puso en circulación el gobierno del doctor Balaguer, llegamos por primera vez a una tasa de cambio de 18:1, que en ese momento fue un escándalo, de 2.80, de menos de 3 a 18, y hubo muchísimos problemas de quiebra de empresa y todo eso, y dicen que un poco esa generación fue marcada, la que nació comenzó a formarse en ese decenio, marcada por este hecho, ¿no? Sí, eso y también pudo ser marcada y fue marcada por este hecho. Y también te fijas que Balaguer mató a gran parte de la dirigencia progresista de República Dominicana, asesinó a dirigentes importantes. Los dirigentes tradicionales también no consiguieron adaptarse a la forma de hacer política en la modernidad y han tenido grandes problemas las fuerzas políticas de izquierda y progresistas de este país. Y nosotros crecimos en un sector básicamente huérfano políticamente, porque lo que estaba sólido era el PLD, que era el progresismo en su momento, y parte del PRD con su socialdemocracia y su enfoque en primer
consideró la gente. Pero ese giro del PLD y del PRD, esa traición a sus propias definiciones La ideológicas. derechización de esos partidos. Exactamente, la derechización de esos partidos, junto con el estancamiento de parte de la izquierda, te tiene a ti a una generación con ideas, con intenciones de aportar, que está huérfana, porque no encuentra un espacio donde militar que se parezca a sus formas, al espacio donde se está desarrollando. Si te interpreto, Jonathan, en el discurso, la izquierda tradicional dice que es distinta y contesta a la derecha, se distancia, pero en el quehacer político, Claro. sus estructuras son tan excluyentes como la de los partidos de derecha. Y no necesariamente excluyente porque sí, porque es una convicción, sino porque la forma en que se conformaron, valga el término, para poder hacer frente al balaguerato y a los remanentes del trujillismo, era una forma que se correspondía con ese tiempo, pero el tiempo cambió. Entonces, ha habido dirigentes en parte de la izquierda que no han podido cambiar y eso está cambiando poco a poco. Hemos visto algunos avances muy importantes. Nosotros somos parte de esos avances porque nos estamos integrando, estamos tratando de hacer alianzas, acercamientos con esa izquierda, pero hay que comprender también el momento histórico en que se generaron esas estructuras, porque tú no le puedes pedir a alguien que viene de prepararse para una acción militar, oculta de abordaje de los 12 años de Balaguer, a que actúe como alguien que está en otro tiempo de más libertades democráticas. Eso, incluso las prácticas se van interiorizando y forman parte hasta de tu personalidad en un momento dado, porque te marcan. Es un momento de lucha política del miedo, de persecución permanente. Entonces, nosotros comprendemos parte de eso y estamos aportando a que eso cambie, porque aquí hace falta que la izquierda crezca, que la izquierda sea fuerte y que el sector progresista tenga, además de propuestas para transformar esta sociedad, también formas que sean democráticas y que puedan acoger la gran diversidad de pensamiento y de sentimientos que hay en República Bueno, hay un Dominicana. hecho en relación con eso, y lástima que nuestra querida amiga Crista Ochoa no pudo venir, que la habíamos invitado. Y es que dentro de los jóvenes, de la juventud, también me he encontrado con el hecho de que las muchachas suelen quejarse de ustedes. Dice que aún en los movimientos nuevos y que se supone que tienen una mayor apertura, los muchachos quieren ser los líderes y que no dan el espacio que reclaman las muchachas. ¿Qué responden ustedes a eso? Vamos a ver qué dice Bartolomé. Bueno, yo no... Que también es una práctica de política vieja, Claro, del machismo. no me pudiera hacer cargo de esa queja porque no la he sentido. Por lo menos en los espacios donde yo he tratado y he intentado construir, siempre he fomentado y siempre he querido que más mujeres participen. Ahora bien, en función de lo que tú decías de esto de la década perdida y esto que conversaba Jonathan, una de las cuestiones es que una sociedad, el sistema político de este país se construyó sobre la base del germen del autoritarismo. Y una de las cosas que pudo hacer el balaguerismo es construir hegemonía, construir consenso en todo el sistema político, para que todo el sistema político se comporte a partir del balaguerismo, de que las prácticas se han incorporado como tal y forman parte ya de un sentido común. Lo han validado. Exacto, que la gente no cuestiona, Y precisamente ahí está el tema porque aquí ha habido, y en los 80 comenzó, y ya desde antes, un proceso sistemático de desarticulación de los sectores progresistas, de los sectores alternativos, de los sectores disidentes, más allá de la geografía de izquierda o derecha, de todos aquellos sectores que ni siquiera necesariamente tendrían que ser considerados como de izquierda como tal, pero que expresaban, propugnaban demandas democráticas que se habían quedado por fuera del sistema político. Y ese proceso hoy nosotros lo estamos sufriendo porque nosotros lo que nos toca hoy es hacer acopio de esas referencias culturales, esas referencias políticas que han sido aniquiladas. Porque esta es una sociedad en donde coinciden dos historias, coincide la historia de Camaño y coincide la historia, y ahí tenemos un Pedro Santana junto con patriotas en el Panteón. Son dos historias que coinciden al mismo tiempo. Un gobierno que tuvo la desfachatez de construir una parada del metro en honor a Min Abel y a Mamá Tingó, y también le hace una Balaguer que los asesinó. Exacto. Entonces, o sea, increíble eso. ¿Cómo coinciden? Una sociedad duplicada. Entonces, nosotros tenemos el gran reto de servir de entes de alguna manera de transición para que otra generación que no se haya contaminado con muchas de las cuestiones que nosotros tenemos que enfrentar pueda realmente hacer resurgir una nueva propuesta progresista. Vamos a ver, Pedro. Con respecto al tema, una de la mujer, de la participación de la mujer, una de las propuestas que más me llama la atención de lo que es la propuesta
de Alianza País es cuando se plantea de un gobierno paritario, por el hecho no solo de lo que es la equidad de género, sino de lo que representa a la mujer en el desempeño de la vida política. La mujer es más honesta que el hombre. Por una cuestión, no sé, pero realmente la mujer tiende a ser más honesta que el hombre. Entonces, qué bueno sería que la participación de la mujer sea mayor, de hecho, o igual que la del hombre en la política. Nosotros, dentro de Juventud Alianza País, siempre hemos fomentado la participación de la mujer y el liderazgo de la mujer. El problema está que hay una situación que se da en cuanto a por ejemplo, el desempleo en la mujer joven se dispara, mientras en la juventud el promedio de desempleo ronda el 30%, en cuanto a la mujer, en el mismo rango de edad, se dispara un 40%. Entonces, esos asuntos van ahí como que impidiendo un poco la participación a veces de la mujer, pero sí es importante la participación de la mujer y nosotros en Juventud Alianza País siempre tratamos de que la mujer tenga un papel protagónico y bueno, creo que Krista Ochoa es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Bueno, con el permiso de ustedes, vamos a ver la participación del profesor Carlos Castro, sociólogo y teatrista, además de académico. Adelante, señor director. El tema de los movimientos sociales se le podría decir que son como una especie, como le llaman en física cuántica, al bosón de Higgs, que son como un dios con los pies de barro. O sea, son fuerzas, pero son fuerzas por su naturaleza que se disgregadas, y son fuerzas de alguna manera que corresponden un poco a las características del mundo, un poco a la disección de las estructuras tradicionales de los partidos políticos que no tienen la respuesta. Le ha ayudado mucho el tema de la red, el tema viral, el tema de la comunicación, que ahí como que todo fluye rápido, hay una comunicación muy intensa. Que en países de pocas libertades sociales en términos reales, las redes sociales han creado muchísimos problemas, como en Cuba, en Asia, por ejemplo, en el Medio Oriente, toda esa zona del Medio Oriente, en Siria, todo eso, ha creado muchísimos problemas. El tema interesante, yo creo, de los movimientos sociales es que empujan cosas y ya la cosa no es como eran antes, sino que ya tienen un elemento nuevo. Tú ves, por ejemplo, aquí el tema del 4% de la educación, ya hay un precedente positivo de que se puede, de que esa es una fuerza silente, una fuerza disgregada que tiene muchísimo poder, tú ves, que tiene muchísimo poder, pero hay que entender también que los movimientos sociales no son una tendencia dentro del mundo moderno, tú ves, pero que en sí mismos necesitan algo más. Una de las características de los movimientos sociales es que son espontáneos, son muy heterogéneos, normalmente tienen núcleos que van metiendo fuerza, pero inmediatamente logran el cometido, se disgregan, son grupos que se disgregan. La esencia de ser joven en cualquier lado no es, eso pasó ya, el término de la conciencia política en la juventud, posiblemente fueron momentos de los años 60, de los años 80 en países como estos, pero los jóvenes están metidos ya en una urgencia bastante grande donde eso es un aspecto de su lucha y son normalmente sujetos muy efímeros, ¿tú entiendes? Que pasan de un lugar a otro sin ningún problema. Entonces los movimientos sociales hay que tenerlo como eso, no tener una panacea, ¿tú ves? No creo que desde ningún movimiento social se puedan producir cambios significativos en el mundo. Son pequeños cambios, ¿verdad?, que tienen su valor, tienen su importancia, o posiblemente la nueva manera de hacer política sea a través de esos pequeños cambios. Posiblemente ya desapareció esa forma de tú cambiar una estructura por otra, sino tal vez son pequeños cambios dentro de las mismas estructuras. Es interesante recalcar que en países como estos, yo no sé en otros lugares del mundo, es la clase media juvenil que es protagonista de esos movimientos sociales, no son los sectores populares, porque para ser parte de movimientos sociales yo creo que mínimamente hay que tener una conciencia de sujeto, de individuo,
que en esos grados de la población joven promedio, la pobreza, eso no ha llegado ahí. Ahí hay como esos jóvenes están demasiado permeados por los medios de comunicación en términos, por la opinión de la iglesia, por la opinión oficial de todo, ¿tú me entiendes? O sea, hay muy poca información. ¿Qué les parece brevemente a ustedes las opiniones del profesor Carlos Castro? Sí, ciertamente, esa es son algunas de las características del movimiento social. Nosotros formamos parte del movimiento social y hemos dado un paso hacia lo político, porque entendemos que no basta el reclamo, no basta la expresión de la idea, del sentir de parte de la sociedad, sino que hace falta participar en la política para cambiar la política. En este país tenemos una especie de Estado secuestrado, una clase política que son los mismos de siempre, tienen décadas dirigiendo el país y no han resuelto uno solo de los principales problemas del país. Y si nosotros solamente nos quedamos empujando desde el movimiento social reclamos para que sean ellos los que tomen las decisiones, entonces vamos a tener una especie de reforzamiento del mismo sistema. Por eso hace falta participar políticamente, y no creo que haya terminado la forma de participar en la política directamente. La historia de los pueblos y de la humanidad no es lineal, de que pasó esta etapa, vamos a esta y ya lo otro se volvió, ¿no? Es cíclica, y los procesos pueden ser transformadores y dependen de la construcción del ser humano, del individuo, en su momento histórico específico. Yo creo que en este momento de nosotros, nuestra generación, tiene una gran oportunidad de articularse, de formarse para comprender mejor el sistema. Este sistema va más allá de la corrupción y de la delincuencia política, y de Félix Bautista y de Leonel Fernández. Aquí hay estructuras que dirigen este país que no aparecen en la televisión, y son los jefes de esos políticos y de la delincuencia política. Entonces, si nos formamos y nos educamos, podemos comprender cuáles son esas estructuras y ser más certeros al momento de nuestra lucha. Sí. Bueno, con la anuencia de ustedes, por favor, sí, vamos a una pausa y luego retornamos para que entonces tanto Pujals como Castro también opinen sobre lo que decía el profesor. Adelante.